Lo último que vimos la vez pasada fue el criterio de clasificación de puntos críticos para dos variables. Voy a mencionar el último que vi, dar un ejemplo y luego ver la versión más general. Criterios de clasificación. Para dos variables teníamos lo siguiente. Necesito que f sea f de clase C2. F de clase C2 alrededor de un punto AB, ¿ok? Tal que el gradiente de f en ese punto AB, de nuevo estamos solo con dos variables ahorita, tal que el gradiente de f en ese punto es igual a 0. Y habíamos definido esta cantidad, el discriminante, que básicamente es fxx, f de y menos f de xy cuadrado, o sea, son las segundas derivadas. Como f es de clase C2, f de xy y f de yx son lo mismo. Entonces definimos esa cantidad y tenemos el siguiente criterio. 1, si el discriminante es mayor que 0, tenemos dos casos. A, si f de xx, bueno, esto es, voy a escribirlo así mejor, porque la idea es evaluarlo en el punto AB. Si el discriminante en AB es mayor que 0, tenemos dos casos. A, si f de xx en AB es mayor que 0, entonces hay un mínimo local. Y B, si f de xx en AB menor que 0, hay un máximo local. 2, si el discriminante en AB es menor que 0, entonces hay a lo que le llamé un punto de silla, que es un punto que uno siempre puede encontrar puntos cercanos, tan cercanos como uno quiera, que sean mayores y menores que él. Y 3, si ese discriminante es igual a 0, el criterio no decide. Ok, entonces ese es el criterio. Ahora, una nota. Si el discriminante es mayor que 0, eso implica que f de xx, f de y menos f de xy cuadrado es mayor que 0. Para que esto sea posible, para que esto sea mayor que 0, esto debería ser mayor que 0, ¿verdad? Porque si esto fuera menor que 0 o menor o igual a 0, entonces, si esto fuera menor o igual a 0, vean que esta parte es menor o igual a 0, ¿verdad? Porque es el negativo de un cuadrado. Entonces, si esto fuera menor o igual que 0, esto sería menor o igual que 0. Entonces, si eso es mayor que 0, eso implica que f de xx por f de y es mayor que 0. O sea, tienen el mismo signo. Siempre que el discriminante es mayor a 0, estos dos tienen el mismo signo, es decir, que aquí yo me estoy fijando en f de xx, pero también podría fijarme en f de y, porque tienen el mismo signo. Es decir, puedo usar f de y en AB en el punto 1.
Ok, entonces el criterio de clasificación para funciones de dos variables. Yo les subí o les mandé un ejercicio resuelto. No me acuerdo si les avisé por Telegram que les subí el ejercicio resuelto. No recuerdo cuál les subí. Creo que les subí uno que ya tenía digitado en un curso de cálculo. Voy a trabajar otro. Vamos a ver si me sale alguno interesante. Bueno, voy a trabajar uno que puse en el examen de hace algunos años. Vamos a ver un ejemplo. Hallar y clasificar los puntos críticos de la función f de xy igual x a la 3 más y a la 3 más 3xy a la 2 menos 15x menos 15y más 42. ¿Ok? Vean que esa función es un polinomio, ¿verdad? Entonces no se indefine en ningún lado, las derivadas no se indefinen en ningún lado, y por lo tanto, los puntos críticos son donde el gradiente vale 0. Entonces tengo que encontrar los puntos donde el gradiente vale 0. Ahora, para eso, ya tenemos que hallar puntos donde el gradiente de f es igual a 0. Que el gradiente sea igual a 0 significa que ambas derivadas parciales son 0. ¿Cuáles son las derivadas parciales? Con respecto a x es 3x a la 2 más 3y a la 2 menos 15 igual 0. Ignoren al vendedor de escobones que se escucha al fondo. Con respecto a y es 3y a la 2 más 6xy menos 15 igual a 0. Ok, entonces esas son las ecuaciones que tenemos que resolver. Aquí van a aparecer sistemas de ecuaciones dependiendo del número de variables, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es igualar las tres derivadas parciales a 0. Perdón, aquí en este caso dos derivadas parciales, pero sería el número de derivadas parciales igualadas a 0. Entonces aquí tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Estos sistemas no siempre van a ser lineales, entonces no siempre vamos a usar álgebra lineal, pero hay que buscar una forma de resolver esos dos sistemas de manera exhaustiva, de manera que encontremos todas las soluciones posibles. Ahora, voy a enumerar las ecuaciones. Voy a enumerar las ecuaciones. Vean que aquí lo primero que tenemos que hacer es ver si una de las ecuaciones por sí sola nos da algo. Por ejemplo, la primera ecuación por sí sola no podemos hacer nada porque pues, es una ecuación cuadrática de dos incógnitas, igual con la segunda. Entonces, ahora lo que se puede hacer es buscar una forma de combinarlas, ya sea despejar en una y sustituir en la otra, etc. Vean que aquí yo puedo restar las dos ecuaciones, por ejemplo. Entonces, si yo resto las dos ecuaciones,
Bueno, ¿por qué quiero restarlas? Porque vean que si las resto se cancela el 3y a la 2 y el menos 15. Si resto eso, me queda entonces que 3x a la 2 menos 6xy es igual a 0. Y eso lo puedo factorizar como 3x por x menos y igual 0. Y eso me da dos casos. X igual a 0 o x igual a y. Y esos dos casos son casos independientes que tengo que considerar por aparte. Ok, entonces ahora lo que hago es analizar esos dos casos en el sistema. Entonces, caso 1, x igual a 0. Como estos casos los obtuve de combinar ambas ecuaciones, cuando yo sustituyo en las ecuaciones me debería dar lo mismo. Sea cuando sustituyo x igual a 0 en la primera y x igual a 0 en la segunda, me debería dar exactamente lo mismo. Entonces vean que ese es el caso. Si yo pongo x igual a 0, en ambos casos el sistema se convierte en 3y a la 2 menos 15 igual a 0. Y de ahí me sale que y es más o menos raíz de 5. O sea que de ese caso me salen dos puntos críticos. 0 raíz de 5 y 0 menos raíz de 5. Pueden verificar aquí en las ecuaciones originales, pero aquí no hicimos nada extraño. Usualmente hay procesos que agregan soluciones extra, por ejemplo, cuando uno multiplica por variables o cuando eleva al cuadrado a lados, eso agrega soluciones extra, pero aquí no hicimos nada de ese tipo. Estamos encontrando todas las soluciones. Ese es el caso 1. El caso 2 es y igual a x. Vean que si sustituyo y igual a x en ambas ecuaciones, obtengo exactamente lo mismo. Obtengo aquí, perdón, aquí es y es igual a, aquí factorice mal. X es igual a 2y, más bien es el caso, ¿verdad? Es 3x por x menos 2y. Entonces x es igual a 2y, es el caso. X es igual a 2y. Y si sustituyo en ambas ecuaciones, obtengo 3y a la 2 más 12y a la 2 menos 15 es igual a 0. O sea, 15y a la 2 es igual a 15. O sea, y es igual a más menos 1. En ese caso tengo los puntos. Como estamos en el caso donde x es igual a 2y, los puntos que me salen van a ser 2, 1 y menos 2, menos 1. ¿Ok? Denme un momento. Ok, entonces, tenemos 4 puntos críticos. Ahí agotamos todos los casos y agotamos todas las ecuaciones. Ahora la cuestión es aplicarles el criterio de clasificación. Como es de dos variables, entonces aplicamos este criterio. Recuerden que este criterio venía de probar que las matrices eran definidas positivas y definidas negativas, indefinidas, etc. Entonces, pues hay que calcular las segundas derivadas. Con respecto a x dos veces, ahí obtengo 6x. Con respecto a y dos veces,
obtengo 6y más 6x. Y la derivada mixta, obtengo 6y. Entonces el discriminante es 6x por 6x más 6y menos 6y a la 2. No, lo puedo dejar así para simplificar el cálculo. Entonces ahora, para el caso, vean que para el caso de los primeros dos puntos, vamos a ver, que tengo algo extraño. Fx, y, 6y. No sé si estoy haciendo un mal cálculo. Ah, bueno, no. Vean que en los primeros dos puntos, en 0 más menos raíz de 5, yo tengo que el discriminante, por el hecho de que el x sea 0, el primer término es 0. Y acá me va a quedar menos, bueno, sí, menos c raíz de 5 a la 2. O sea, a la hora de elevar al cuadrado, más menos raíz de 5 no hace diferencia, ¿verdad? Entonces, esto es negativo, por lo tanto, son puntos de silla. Son puntos de silla, de acuerdo con el criterio. ¿Ok? Si, si nos fijamos en los otros dos puntos, por ejemplo, en el punto 2,1, el discriminante en 2,1 es igual a, en ese caso sería 12 por 18 menos 6 a la 2. Eso es mayor que 0. Y como f de xx en ese punto es igual a 12, eso es mayor que 0, entonces hay un mínimo local. Y en el punto menos 2 menos 1, yo tengo que el discriminante es menos 12 por menos 18 menos 6 a la 2. Y eso da exactamente lo mismo que hace un rato. Da 180, creo, mayor que 0. Y f de xx en menos 2 menos 1, ahora es menos 12. Y eso es menor que 0. Entonces hay un máximo local. Entonces, así es como funciona el criterio de clasificación. No sé si hay preguntas sobre esto. Ok, entonces voy a dejar eso ahí unos segundos.
¿Ok? Ahora voy a enunciar el criterio un poco más general. Profe, Ajá, porque cuando usted evalúa en 2,1, ajá. usted solo le hace a fxx, lo evalúa en ese punto. ¿Y por qué no lo hace también? Ah, ok, ok, no, ya entendí, sí. Sí, sí, solo me interesa el signo y los dos tienen el mismo signo, entonces en realidad puedo fijarme en cualquiera de los dos. Sí, si al final uno se fija solamente en el signo y puede fijarse en fxx o f de y. El f de xy no me interesa tanto el signo. Eh, pero bueno, ese fue el criterio que sacamos con el cálculo aquel raro que hice la vez pasada. Voy a enunciar un criterio más general, porque eso es para funciones de dos variables. Eh, este teorema no sé quién es. Ahora, yo no sé si, bueno, probablemente en 360 no, pero en 460 yo no sé si les hablan de matrices definidas positivas y esas cosas. Eh, pero el siguiente teorema, si no han llevado 460, quizá no es tan, no va a ser tan familiar. Eh, M simétrica es definida positiva. Es definida positiva si, solo si, todos sus valores propios todos sus valores propios son positivos. Y definida negativa si, solo si, todos los valores propios son negativos. Ok, entonces, bueno, como 460 no es requisito de este curso, quizá algunos no estén familiarizados con el concepto de valor propio. Este, pero una matriz se puede ver si es definida positiva, si, solo si, los valores propios son positivos. Recuerden que habíamos visto un criterio que decía que si la matriz hessiana es definida positiva, entonces se trataba de un mínimo, y si es definida negativa, se trataba de un máximo. Este, ok, ahora, de nuevo, esta prueba no requiere de 460, ¿verdad? Como no muchos lo han llevado, quizá no estén familiarizados con algunos de los conceptos, pero por ejemplo, si m, si m es definida positiva y lambda es un valor propio, y lambda es un valor propio con vector propio, v, van a ponerle sin flecha, y los vectores propios por definición son distintos de cero, entonces v transpuesta por m por v es igual a v transpuesta. La definición de vector propio es que el vector, la matriz por el vector es lo mismo que una constante por un vector. Eso es lo mismo que lambda veces vector transpuesto por vector, y eso es igual a lambda
por la norma del vector al cuadrado. Un vector transpuesto por sí mismo es como el producto punto de un vector con sí mismo. Si m es definida positiva, esta cosa es positiva. Porque m es definida positiva significa que ese producto es mayor que cero para todo vector distinto de cero. Y como esto es positivo y esto es positivo, entonces el lambda tiene que ser positivo. O sea que los vectores propios todos son positivos. Y en la otra dirección, suponga que los vectores propios, lambda 1 hasta lambda n, son positivos. Entonces yo puedo encontrar una base de, como la matriz es simétrica, bueno, aquí ya es un poco de teoría de 460, como la matriz es simétrica, quiere decir que es diagonalizable y se puede encontrar una base ortonormal de vectores propios. Les voy a poner desde V1 hasta Vn. Eso pues, M es simétrica. Y si P es la matriz que tiene esos vectores como columna, entonces M es igual a P transpuesta por la matriz de vectores propios en la diagonal por P. Ahora, si X es un vector distinto de cero, yo puedo escribir X como una combinación lineal de los vectores estos de acá, porque forman una base, entonces todos los vectores se pueden escribir como combinación lineal de vectores en una base. Entonces yo quiero ver cuánto es X transpuesta por M por X. Le voy a poner esta matriz, la matriz D. Entonces eso va a ser C1V1 más CNVN transpuesto por P transpuesto por D por P por C1V1 más CNVN. Uno puede calcular eso explícitamente, uno puede calcular explícitamente las cosas. Por ejemplo, puede calcular que si yo multiplico esto por esto, o sea, P es una matriz que tiene como columnas a esos vectores, entonces estoy multiplicando esos vectores por esto, ustedes pueden escribirlo explícitamente, y eso les va a dar lo siguiente, eso les va a dar C1, norma de V1 cuadrado, más Cn, norma de Vn cuadrado, por la matriz diagonal, por C1, norma de V1 cuadrado, para aquí en forma de vector, hasta Cn, norma de Vn cuadrado.
Y la norma de VJ cuadrado es 1, porque son una base ortonormal, o sea, tienen norma 1. Entonces, al final de cuentas, aquí tengo las constantes C, lambda, y cuando uno multiplica esa cosa, eso me va a quedar C1 al cuadrado, o sea, lambda 1, C1 al cuadrado, más lambda 2, C2 al cuadrado, más lambda n, Cn al cuadrado. Y como todos los lambdas son positivos, entonces esto es mayor que 0. Pues los lambda j son positivos. Entonces eso quiere decir que x transpuesta por m por x es mayor que 0 para todo x distinto de 0. Entonces m es definida positiva. ¿Ok? Entonces ese es un criterio para saber cuándo una matriz es definida positiva en términos de los valores propios. Y eso implica que si todos los valores propios son positivos, entonces hay un mínimo. Si todos los valores propios son negativos, entonces hay un máximo. Eh, voy a enunciar otro teorema que probablemente no pruebe porque es un poco más técnico y tedioso en términos de álgebra lineal. Bueno, primero voy a dar unas definiciones. Sea M una matriz n por n, entonces los menores principales de M son los determinantes de las submatrices que se obtienen con las primeras filas y columnas. Es decir, si M es igual a lo siguiente, M11, M12, M13, M14, perdón, M21, M22, M23, M31, M32, M33, así hasta MN1, MN2, MN3, M1N, M2N, M3N, MNN. Tengo esa matriz. Los menores principales son los siguientes. Delta 1, los denotamos por delta. Delta 1 es igual a M11. ¿Qué es eso? Es la matriz formada por la primera fila y primera columna. Delta 2 es el determinante M11, M12, M21, M22. Delta 3 es el determinante de la matriz 3×3, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33.
Y así sucesivamente hasta llegar al delta n, que es el determinante de la matriz M. Esos son los menores principales. Son los determinantes de las submatrices que se obtienen por medio de las primeras filas y columnas. Es decir, este sería el delta 1, aquí el delta 2, aquí el delta 3 y así sucesivamente. Es posible caracterizar una matriz por medio de esos menores principales. Y esto es un poco más amigable, bueno, o sea, más amigable en el sentido que ustedes ya hallaron 360 y en 360 ven determinantes, que calcular valores propios. Ok, uno puede caracterizar si una matriz es definida positiva, definida negativa o indefinida por medio de esos menores principales. Y hay una, o sea, la prueba de esto utiliza el teorema anterior, el teorema de los valores y vectores propios. Ya casi paso la página. Ah, bueno, voy a escribir una nota. Bueno, a lo mejor lo escribo después. Ok, entonces voy a escribir el criterio. Teorema. Se llama el criterio de Sylvester. Creo que está bien escrito, no sé. Sea A una matriz, o sea M, una matriz simétrica n por n, entonces uno, A es definida positiva, sí, solo sí, delta 1 mayor que 0, voy a ponerle así, sí, solo sí, delta j es mayor que 0, para todo j igual 1 hasta n. Es decir, si todos los menores principales son positivos, la matriz es definida positiva. 2, perdón, aquí puse A, pero es M. M es definida negativa. Sí, voy a escribirlo así primero, menos 1 a la J, menos 1 a la J por delta J es mayor que 0, pero aquí es sí, solo sí, para todo J igual 1 hasta N. ¿Qué significa eso? Vean que delta 1, para delta 1 sería menos 1 por delta 1 mayor que 0. Eso significa que delta 1 tiene que ser negativo. Delta 2 positivo, delta 1 negativo, delta 2 positivo, etc. Yo lo voy a escribir así. Es decir, los signos son alternados con el primero negativo. Es decir, delta 1 negativo, delta 2 positivo, etc. Hasta delta n, y delta n depende si es par o impar, entonces es negativo o positivo.
pero los signos deben ser alternados con el primero negativo. 3. Los dos patrones anteriores son todos positivos o alternados empezando en negativo. 3. M es indefinida. M es indefinida. Sí. Si se rompen los patrones anteriores, no sé cómo escribirlo bonito, si se rompen los patrones anteriores, y el primer menor que lo que rompe el patrón, es distinto de cero. Es decir, si ustedes tienen qué sé yo, los primeros 57 son positivos y llegan al número 58 y es negativo, entonces quiere decir que se está rompiendo, o sea, primero, si los primeros 57 son positivos, ya eso descarta que sean alternados. Si ustedes encuentran muchos positivos y uno negativo, eso está rompiendo los dos patrones anteriores, no cumple ninguno de los dos. Ahora, el primer número que está rompiendo ese patrón es el S58, que es negativo. Entonces, como es distinto de cero, la matriz es indefinida. Y 4. Si el primer menor que rompe el patrón de 1 y 2 es 0, entonces el criterio es no concluyente. O sea, la matriz puede ser, M puede ser lo que se llama semidefinida positiva, que ya verán la definición en los ejercicios. Semidefinida positiva, semidefinida negativa, semidefinida negativa o indefinida. Vean que el punto 3 de indefinida no es un sí, solo sí. Entonces, ese es el criterio de Silvestre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si les pruebo alguna parte de esto. Ok. Bueno, algo que no les mencioné es que una matriz es indefinida si tiene eh, bueno, voy a escribirlo aquí. Nota. M es indefinida. M es indefinida si todos los valores propios son distintos de cero.
pero existen positivos y negativos. Lo pueden hacer como ejercicio para 360, para 460. Ok. Vamos a ver si se los pruebo para ya establecer un criterio para varias variables. Creo que sí me da tiempo. Bueno, vamos a probar al menos una parte o al menos dar un esquema de cómo es la prueba. Y como les dije, vamos a necesitar el teorema anterior de valores propios. Algo importante, o vamos a ver el esquema de la prueba. Profe. Algo importante es que si lambda 1 hasta lambda n son los valores propios, son los valores propios de m, entonces el determinante de m es el producto de los valores propios. De nuevo, eso es de MA4 460. Profe. Entonces, lo que vamos a probar es que si... bueno, primero, bueno, ahorita pero la dirección fácil la voy a dejar al final. Vamos a asumir que... O sea, vamos a probar que sí. Vamos a probar que sí delta 1 hasta delta n son positivos. Entonces, m es definida positiva. Por inducción. Ok. Entonces, tengo el audio, no lo tengo encendido. Qué extraño. Alguien está preguntando, me dicen. Sí, estaban tratando de preguntar. Sí, profe, ¿no me oye? Ahora sí. Ok, profe, es que digamos, eso que usted está mostrando es como para tener una fórmula general, digamos, para n variables, Sí, correcto. para poder encontrar los puntos críticos, digamos, esta otra fórmula que usted usa solamente sirve para dos variables. La que hice, esta de acá, pero la del inicio es solamente para dos variables. Esto que vamos, esta es para solamente dos variables. Esto ya para tres sirve. Esta para 3 no sirve. Esta de acá de los valores propios, también esta es para n variables también, porque uno puede calcular los valores propios de una matriz tan grande como quiera. Pero si no quieren calcular valores propios o si no han llevado 460, esta es un criterio calculando determinantes. Entonces, esa es la idea. Profe, ¿y a qué se refiere con matriz indefinida? ¿Que no tiene solución o qué? Definida positiva es que esta cosa de acá, que este producto de acá es mayor que 0. Es mayor que 0. Definida negativa es que esto es menor que 0 e indefinida es que existen vectores tales que esto es positivo y esto es negativo. Ah, ok, ya. O sea que esto no, sí, esto es positivo para todo x, negativo para todo y indefinida es que existen x y y tal que este producto es positivo y en x y si lo hacen con y es negativo. Ok, ya. Okay, gracias. Ok. Ok, entonces sigamos con el esquemilla de la prueba. Ok, entonces M es definida positiva. Vamos a probar eso por inducción.
Entonces, para n igual a 1, pues M es una matriz sin gracia, ¿verdad? M es una matriz 1 por 1. M es una matriz 1 por 1. Sí, qué raro, no sé por qué, porque al inicio cuando pregunté si me escuchaban, el audio se... es que en un momento paré la grabación y la seguí, seguro en ese momento se descontroló el audio. Lo que hice fue conectar y desconectar los audífonos de nuevo. Bueno, para n igual 1 es una matriz 1 por 1. Entonces, el delta 1 es simplemente M11. Entonces, si el delta 1 es mayor que 0, ¿qué sería? Bueno, aquí estamos en 1 por 1. X transpuesta por M por X es simplemente, o sea, el X es un vector de una variable, ¿verdad? Entonces no tiene gracia, ¿verdad? X es un vector de una entrada. Entonces X transpuesto por M por X es X1, es X1 transpuesto por M11 por X1, y eso es igual a X11 por M a la 2, perdón, a X1 a la 2 por M11. Y si esto es distinto de 0, esto es mayor que 0. Pues delta 1 es M11 mayor que 0. Y si X es distinto de 0, entonces X1 es distinto de 0. Entonces para n igual 1 es trivial. Entonces asumimos, asuma para n. O sea, ¿qué es lo que estamos asumiendo para n? Que si delta 1 está delta n mayor que 0, entonces X transpuesta por M por X es mayor que 0 para todo X distinto de 0. ¿Ok? Entonces, sea M una matriz n más 1 por n más 1. Hay que probar que se cumple para eso. Y con delta 1 hasta delta n más 1 mayor que 0. Hay que probar que m es definida positiva. Entonces, si yo considero bueno, primero, si Mn es la matriz de las primeras n entradas, o más bien n filas y n columnas. O sea, es decir, tengo una matriz n más 1 cruz n más 1, le quito la última fila y la última columna, me queda una matriz n por n. Los menores, o sea, los menores de la matriz Mn son desde delta 1 hasta delta n son mayores que 0. Entonces, por la hipótesis de inducción, Mn es definida positiva. Porque para matrices n por n se cumple. Ahora, vamos a hacer, suponga que m tiene dos valores propios negativos. O sea, ¿qué es lo que quiero probar? Yo lo que quiero probar
es que todos los valores propios son positivos. Y de acuerdo con el teorema anterior, entonces sería definida positiva. Entonces, esto es algo raro. O sea, para probar que todos los valores propios son positivos, habría que probar que, asumir que hay uno negativo y llegar a una contradicción. Ahorita estoy asumiendo que hay dos valores propios negativos. Eh, con voy a ponerles lambda 1 y lambda 2, o voy a ponerles lambda y mu, creo que no me interesa el nombre de de los valores, con vectores propios u y v. ¿Ok? Entonces, voy a... bueno, ¿cómo los valores propios? Bueno, ya casi paso de página. Por el cálculo anterior, por el cálculo anterior del teorema anterior, la primera parte del teorema anterior, o sea, la primera parte del teorema anterior, el calculillo que hice en esta parte, dice que si el valor propio es positivo, entonces este producto es positivo. Bueno, es un sí, solo sí. Entonces, estamos asumiendo que hay dos valores propios negativos con vectores propios u y v. Entonces, si eso es cierto, u transpuesta por m por u es menor que 0 y v transpuesta por m por u es menor que 0. Y eso es porque mu es exactamente lambda por u. O sea, esto de aquí va a ser, esto es lambda por norma de u cuadrado y esto es mu por norma de u cuadrado. Y estamos asumiendo que lambda y mu son negativos. Ok, entonces tenemos eso. También como son vectores propios que pertenecen a distintos valores propios, aquí no estoy usando un poco de 460, el producto punto es 0, o sea, son ortogonales. Y sea W el vector Vn más 1 por U menos Un más 1 por V. Es decir, es la última entrada del vector. Vea, o sea, W, ¿qué sería? W es Un más 1 U1 menos Un más 1 V1 Vn más 1 U2 menos Un más 1 V2, así hasta la última entrada, que es Un más 1, Un más 1, menos Un más 1, Un más 1. O sea, la última entrada es un 0. La última entrada es un 0. ¿Ok? O sea, es decir, la entrada n más 1 de W es un 0. Ahora vamos a considere W transpuesta por M por W. Como la última entrada es 0, de la última entrada W es 0, eso es lo mismo que lo siguiente.
¿Ok? O sea, es decir, o sea, este W, la última entrada es 0. Entonces, si yo lo multiplico por la matriz, como aquí la última entrada es 0, aquí la última entrada es 0, eso hace que las últimas columnas sean, la última columna y la última fila se multipliquen por 0, entonces se anulen. Entonces, eso es lo mismo que agarrar, o sea, el resultado de este producto es el resultado de este mismo, porque sería la última entrada aquí es 0, la última entrada aquí es 0, entonces da lo mismo que no estén. A final de cuentas, solo estamos multiplicando las primeras n entradas. Y mn es la matriz que eliminaba la entrada, la última entrada y la última columna. La última fila y la última columna. Entonces tenemos eso. Ok. Ahora, si yo calculo bueno, como mn es definida positiva, entonces quiere decir, bueno, voy a poner que esto es mayor que 0, pues mn es definida positiva. ¿Verdad? Aquí estoy multiplicando un vector por un vector de n por n, por una matriz n por n, un vector n por n. Entonces sabemos que el criterio es válido para matrices n por n. M es una matriz n más 1 por n más 1. Pero también, por otro lado, yo puedo escribir, bueno, esto es un cálculo que no voy a hacer. Esto de acá es lo mismo que UNU menos UNV, perdón, UN más 1, transpuesto por M por VN, que es la V, perdón, VN más 1U menos UN más 1V. ¿Ok? Y eso se puede simplificar de la siguiente forma. O sea, ya expandiendo y multiplicando cosas, eso se puede ver como Vn más 1 cuadrado, U transpuesta por M por U. Eso ya es expandiendo ese producto. Bueno, no hay mucho cálculo que hacer. Más Vn más 1 cuadrado, V transpuesta por M por V. ¿Ok? Pero estas dos cosas, por la primera línea de la página, esto es menor que 0 y esto es menor que 0. Entonces, esto va a ser menor o igual que 0. Esto va a ser menor o igual que 0. Pero arriba teníamos, o sea, aquí teníamos que esto es mayor que 0, pero aquí tenemos que esto es menor o igual que 0. Entonces hay una contradicción. Hay una contradicción, entonces no puede haber dos valores propios negativos. Hay una contradicción, entonces no puede haber dos valores propios negativos. O sea que a lo sumo hay uno. Que a lo sumo hay uno. ¿Por qué a lo sumo hay uno? Porque
bueno, porque no puede haber dos, ¿verdad? Entonces, si hay solo uno, si hay solo un valor propio negativo, si hay solo un valor propio negativo, entonces, el determinante de la matriz, el determinante de M va a ser lambda 1 por lambda M. Entonces, si hay un valor propio negativo, quiere decir que si hay un valor propio negativo, el resto son positivos, entonces quiere decir que este determinante es menor que 0, pero el determinante de M es el delta N, que es mayor que 0. Entonces hay una contradicción. O sea, es decir, bueno, estamos asumiendo de nuevo que todos los delta N son positivos. Si hay un valor propio negativo, si hay solo un valor propio negativo, entonces no es posible, porque este determinante sería negativo. Ahora, otra posibilidad es que haya dos negativos, entonces esto es positivo, pero la parte anterior descarta que haya dos negativos. Entonces no hay dos negativos o más, entonces quiere decir que o sea, la parte anterior descarta que haya dos o más negativos y esta parte descarta que haya negativo. Entonces eso quiere decir que todos los valores propios son positivos y por el teorema anterior, M es definida positiva. Ok. Ahora, si M es definida positiva, si M es definida positiva, perdón, vamos a ver cómo hago esta parte. O sea, la otra dirección también se puede probar por inducción. O sea, vamos a ver, ahora sería probar que si M definida positiva, M definida positiva implica que los delta 1 hasta delta n son mayores o iguales que 0. Son mayores que 0. Esa dirección probablemente no la voy a probar. Es un poquillo más tediosa. Vamos a ver si M es definida positiva. Esa dirección creo que es un poquillo más tediosa, entonces no la voy a probar. O sea, ya requiere un poquillo más del teorema espectral y otras cosas de 460. Entonces lo voy a dejar así. Porque igual la dirección que vamos a usar es que si los menores son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Si para la parte 2, M es definida negativa. Si solo si, menos M es definida positiva. Entonces, M es definida negativa, si solo si menos M es definida positiva, entonces la parte 2 se puede probar aplicándole la parte A menos M. Entonces de ahí sale lo de los signos alternados en los determinantes, porque cuando ustedes
Eh, o sea, ¿qué sería menos m? Es meterle un menos a cada una de las filas de m. Entonces, los determinantes, por ejemplo, el delta 1 va a tener un menos, el delta 2 va a tener dos negativos, entonces va a ser positivo, el delta 3 va a tener tres negativos, entonces va a ser negativo, etcétera. Entonces la parte 2 sale de la parte 1. Ok, ahora, sí, vamos a ver. Si el criterio, para la parte 3, si el criterio falla, eh, porque eh, si el criterio falla porque el primer menor que rompe el patrón es del signo que no del signo que no corresponde, distinto de cero, distinto de cero, entonces si uno ve la prueba anterior, si uno ve la prueba anterior, o sea, por ejemplo, si o sea, por ejemplo, algo así como que delta 1 hasta delta k menos 1 son mayores que 0, pero delta k es menor que 0, es decir, si se rompe el primer patrón, eso quiere decir que la matriz MK es tiene un valor propio negativo, porque el delta K es el determinante de esa matriz y el determinante es el producto de los valores propios. Entonces, A sub K es indefinida, perdón, MK es indefinida, y si una submatriz es indefinida, la matriz M también es indefinida. Uno puede probar eso, que si una submatriz es indefinida, la matriz M también es indefinida, porque uno puede elegir los vectores con las entradas desde K para arriba igual a 0, que hace que la matriz grande sea indefinida. Y y si el criterio falla, o si un delta K es 0, es porque una de las matrices MK es igual a 0. Entonces, bueno, si uno de los valores propios es 0, no hay criterio que aplique. Aquí es donde es más esquema de prueba que otra cosa. ¿Ok?
Entonces, bueno, eso elimina que la matriz sea definida positiva, definida negativa, entonces puede ser cualquier otra cosa, pero no hay forma de saberlo si es algún tipo de matriz. En los ejercicios se van a topar con, con la definición de semidefinida positiva. O sea, nosotros tenemos que si la matriz es definida positiva hay mínimo, si es definida negativa hay máximo. Luego está la dirección de si hay mínimo, entonces es semidefinida positiva, si hay máximo es semidefinida negativa. Eso está en los ejercicios. O sea, semidefinida, la diferencia es que la desigualdad no es estricta, es mayor o igual o menor o igual. Pero entonces esa es la idea de la prueba. Entonces, ¿cómo se aplica el test para máximos y mínimos? Entonces, el criterio de Sylvester para máximos y mínimos diría lo siguiente. Sea f de clase C2 en una bola de radio R alrededor de A. F, esa bola es un subconjunto de Rn. Y F al menos está definida en la bola en R. Y sea H tal que el gradiente de F en A es 0 y sea H igual a la matriz hessiana de F en A, la matriz de las segundas derivadas. Entonces, si delta 1 hasta delta n son los menores principales, de H, se tiene 1, si delta 1 hasta delta n mayor que 0, entonces hay un mínimo local en A. 2, si delta 1 menor que 0, delta 2 mayor que 0, delta 3 menor que 0, y así sucesivamente, es decir, signos alternados. Voy a poner el último sería menos 1 a la n por delta n mayor que 0. Entonces, hay un máximo local en A. 3. Si ninguno de los patrones se cumple, y el primer delta K que no cumple el patrón es distinto de 0, si ninguno de los patrones se cumple, el primer delta K que no cumple el patrón es distinto de 0, entonces hay un punto de silla
en A. Y 4, si ninguno de los anteriores se cumple, o más bien en cualquier otro caso, el criterio no decide. Ok, entonces ese es el criterio para máximos y mínimos. Y ese sirve para n variables. Voy a hacer un ejemplo de algo de 3 variables. Vamos a ver. Quiero... Vamos a ver. Un ejemplo. Encuentre los puntos críticos de f de x y z igual x a la 2 más y a la 2 menos y a la 2z más x y z menos x a la 2z más 2yz más 2xz menos 3z y clasifíquelos. Creo que son solo 2 puntos. Ok. Vamos a hacer eso rápidamente. Son las 11:34, ok. Ok, entonces, tenemos que igualar las derivadas parciales a 0 y encontrar los puntos correspondientes. Entonces, derivada de f con respecto a x, en ese caso es 2x más yz menos 2xz más 2z. Espero que todo esté bien. Derivada de f con respecto a y sería 2y menos 2yz más xz más xz más 2z. Derivada de f con respecto a z es menos y a la 2 más xy menos x a la 2 más 2y más 2x menos 3. Creo que estas son las derivadas. Igualamos a 0. Igualamos a 0 esas derivadas. Analizando cada uno de los sistemas por aparte no me dice nada. Las ecuaciones 1 y 2 son muy parecidas, entonces yo podría restar a ver si me sale algo útil. Al menos se cancela el 2z. Si yo resto 1 menos 2, obtengo 2x menos 2y más yz menos xz menos 2xz más 2yz igual 0. Y eso. Profe, Ajá. una-
¿Qué operaciones se valen en ese tipo de ecuaciones? Yo puedo también multiplicar por escalares sin problema. Sí, exacto. Mismo tipo Lo mismo que en álgebra lineal, Sí, digamos. exacto. Ok, Sí, hasta puede multiplicar por variables si quiere. El problema es que si multiplica por variables, puede que agregue soluciones extra. Nada más cuando salen, las descartan en los sistemas originales. ok, ok. Ujú. Ok, entonces aquí eso lo puedo factorizar como x menos y. Vamos a ver si estoy haciendo las cosas bien. X menos y por 2 menos z. Vamos a ver, más 3. Bueno, más bien sería, ¿qué estoy haciendo? Y menos x, 3z menos 2. Creo que está bien factorizado. Y menos x pues 3z menos 2 igual 0. Creo que está bien factorizado, ok. Entonces de ahí me salen dos casos. Y igual x o z es igual a 2 tercios. Ahora, voy a analizar primero el caso z es igual a 2 tercios. Si yo meto z es igual a 2 tercios, el sistema me queda, como las dos primeras ecuaciones las combiné, las dos primeras ecuaciones se convierten en lo mismo. Entonces el sistema me va a quedar 2x menos 4 tercios x más 2 tercios y más 4 tercios igual a 0. Me parece. Creo, sí. Y bueno, la segunda ecuación no tiene z, entonces esa me queda igual. Ahora, yo puedo usar en la primera ecuación, les voy a poner nombre, 4 y 5. En 4, yo puedo despejar y me sale que y es igual a menos x menos 2. Sustituyo en 5. Sustituyo en la ecuación 5. Y después de mucho simplificar, me sale que 3x a la 2 más 6x más 11 es igual a 0, que no tiene solución real. Y aquí estamos o sea, no nos interesan las soluciones complejas, solo las soluciones reales. No tiene solución real. Entonces, ese caso no me lleva a nada. El caso 2, x igual y, el sistema se transforma en lo siguiente. Si x es igual a y, se transforma en 2x menos 2xz más xz más 2z igual 0. Y la última ecuación se transforma en x a la 2 menos x a la 2 más x a la 2 menos 2x más 3 igual 0. Ahí metí un menos, probablemente es que en las notas los tengo un poco diferentes. Ecuación 6 y 7. Profe, Ajá. perdón, es que no entendí muy bien cómo fue que formó esa ecuación 4. O sea, ese es el resultado de 1 menos 2, ¿verdad? 4 estoy sustituyendo z igual 2 tercios en 1 y 2. O sea, si usted sustituye, como estos casos surgieron de combinar 1 y 2, si yo sustituyo z igual 2 tercios en esta o en esta, me da lo mismo. Okay. O sea, entonces si usted mete z igual 2 tercios en 1 o en 2, debería quedarle lo mismo. Aquí igual, si sustituyo x igual y tanto en 1 como en 2, me queda exactamente esta ecuación. Okay. Entonces esa es la idea. Ok, entonces vean que la ecuación 7 se puede simplificar como x a la 2
menos 4x más 3 igual 0. Y de ahí me sale que x igual 3 o x igual a 1. Eso implicaría, entonces tenemos dos casos. Si x igual 3, entonces y es igual a 3. Y en la ecuación 6, sacaríamos que z es igual a 6. Aquí estoy saltando un montón de pasos, ¿verdad? Pero si ustedes meten x igual hasta aquí, sale que z es igual a 6. Y si x es igual a 1, entonces y es igual a 1, porque estamos en el caso x igual a y. Y en 6, z es igual a menos 2. De nuevo, ahí me estoy saltando muchos pasos. O sea, solamente álgebra lo que me estoy saltando. ¿Okay? O sea, los puntos críticos que me están saliendo son 1, 1 menos 2, 3, 3, 6. Esos son los puntos que tenemos que clasificar. Ya casi paso la página. Bueno, creo que tengo que agregar una página nueva. Creo que quedó la página en negro, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ok, entonces estos son los puntos que tenemos que clasificar. Necesito las segundas derivadas. Voy a copiar esto y me lo llevo a la otra página porque necesito calcular las segundas derivadas. Ok. Esas eran las primeras derivadas. Las segundas derivadas van a ser f de xx, eso es igual a 2 menos 2z. F de y es igual a 2 menos 2z también. F de zz es 0. F de xy es z, pareciera. Sí. F de yz, f de yz es menos 2y más x, parece. Menos 2y más x. Más 2. Si estoy derivando la segunda con respecto a z. Y el f de xz es y menos 2x más 2. ¿Ok? Entonces, en el punto 1, 1 menos 2, f de xx es igual a 2 más 4, creo que es 6. F de y también es 6. FZZ0 en todo lado. F de XY es menos 2. F de YZ es 1. Y F de XZ es 1, parece. Que sería 2, 1 menos 2, ¿sí? Entonces la matriz hessiana en ese punto va a ser igual a 6 menos 2, 1. Aquí sería 6, aquí sería 0.
y el f de yz es 1. Esa es la matriz hessiana. ¿Ok? Ahora, el delta 1 es 6. El delta 2 es, el determinante es 6 menos 2, menos 2, 6. Y eso es 6 por 6, 36, más 4, eso es 40. Sí, eso es 40. Y el delta 3, que sería el determinante de la matriz grande, lo puedo hacer por la última fila, por ejemplo. Va a ser 1 por menos 2, 1, 6, 1, menos 1 por 6 menos 2, 1, 1. Y eso es igual a menos 2 menos 6 menos 8. Y eso es 6 más 2, 8. 8 menos 8. Eso es menos 16. Entonces ven que tengo delta 1 mayor que 0, delta 2 mayor que 0, delta 3 menor que 0. ¿A cuál de todos los patrones corresponde eso? Indefinida, ¿no? Sería el caso 3. El caso 3, vean que no cumple ningún... eso, los patrones 1 y 2 son todos positivos o alternados empezando en negativo. Aquí no se cumplen los patrones y el primero que rompe el patrón es este, ¿verdad? Porque aquí viene con el patrón primero, positivo, positivo, y el primero que rompe el patrón es este, que es distinto de 0. Entonces, hay punto de silla. Hay punto de silla en ese punto. Ahora, ya les quité más tiempo de lo necesario, pero voy a ver el último punto. En 336, yo tengo que f de xx es 2 menos 12 menos 10. F de y también es menos 10. F de zz 0. F de xy es 6. F de yz es, ahí sería menos 2 por 3, menos 6, más 3, menos 3, más 1, menos 1. Y el f de xz también es menos 1. La matriz hessiana, perdón, en 336 es igual a menos 10, 0, 6, 6, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces en ese caso el delta 1 es menos 10, que es menor que 0. Entonces vean que ya iniciando, ya eso descarta que sea un máximo, ¿verdad? Porque empieza en negativo, entonces ahí existe la posibilidad de que sea existe la posibilidad de que sea un máximo, más bien, eso descarta que sea un mínimo. El delta 2 sería menos 10, 6, 6, y eso es menos 136. No, perdón, es 100 menos 36, eso es 64, es positivo. Entonces, si el delta 3 es negativo, vean que aquí tengo negativo, positivo, están alternando. Si el delta 3 es negativo, entonces sería un máximo. Si es positivo, entonces se rompería el patrón con esto distinto de 0, sería un punto de silla. Y si es 0, entonces no sabemos nada, el criterio no decide nada. Entonces ahí en ese caso, desarrollando por la última fila, eso de menos 1, 6, menos 1, menos 10, menos 1, más 1 por menos 10, sí, menos 10, 6, menos 1, menos 1.
Eso es igual a 6 por menos 1, sería menos 16, pero menos 1 es 16. Y ahí sería menos 10 por, sería 10 más 6 más 16, positivo. Entonces vean que tengo negativo, positivo, positivo. O sea, hasta aquí llevaba el patrón de máximo, negativo, positivo, pero aquí se rompió el patrón. Este debería ser negativo y es distinto a 0. Entonces también hay punto de silla. Hay punto de silla en 1, 1, perdón, el otro punto. 3, 3, 6. Entonces en ese caso había 2 puntos de silla. No había máximo relativo ni mínimo relativo. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, entonces esos son los criterios de clasificación de puntos críticos. O es un solo criterio. A final de cuentas, esto es para ver cuando una matriz es definida positiva y definida negativa. Bueno, como temas de examen les puse que solo entraba el de 2 variables, ¿verdad? El de 3 variables ya no. Entonces, para el examen solo entra el de 2 variables, que es el criterio del discriminante que probamos. Entonces, para el examen solo el de 2 variables. ¿Hay preguntas sobre la clase de hoy? Si no, para terminar la grabación. Ok, entonces terminamos la clase de hoy.